Bueno, te lo decía cuando comenzábamos este Primera Mañana, que hoy íbamos a hablar con nuestra psicóloga y tiene que ver con el rol que cumplimos nosotros, periodistas, locutores, quienes trabajamos en medio de comunicación. ¿Cambió la manera de comunicarnos con la llegada de la pandemia? Bueno, esta pregunta se la trasladamos a nuestra psicóloga. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gus, muy buenos días, ¿cómo va? Bien, haciéndome esta pregunta, ¿no? Porque cuando se planteaba el tema desde producción, decía, ¿cuánto cambió nuestro trabajo, nuestra manera de comunicar con la llegada de la pandemia? ¿Y vos qué considerás? ¿Que ha cambiado Cambió mucho? muchísimo, Bien. muchísimo, porque siempre se habla de una responsabilidad en el periodismo. Tuvimos un bombardeo de lo que se llama fake news, tuvimos esos momentos donde sabíamos de todo y a la vez no sabíamos de nada. La infodemia, Claro, que también te acordás que hemos exacto. hablado un par de veces. Lo que pasa es que, bueno, primero este planteo que hablamos de hablar de este tema lo tuvimos en cuenta en base a que fue el Día del Periodista, feliz día a todos, un par de días atrasados, y más allá de eso, siempre hablando de qué se dice y cómo se dice, teniendo en cuenta de que el papel que tienen los comunicadores en este momento, más allá de que yo soy psicóloga, yo siempre digo que en cierta parte soy también un poco comunicadora, usurpo un ratito el título, pero hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros decimos tiene un impacto en el otro. Y a partir de la pandemia, las palabras que nosotros estamos utilizando tienen una influencia. Siempre todo lo que estamos diciendo tiene una influencia o un impacto en las otras personas. Entonces, sobre todo con el impacto de las fake news que se dispersan y que, como hemos hablado también de la mentira, de que siempre que se descubre que una historia es falsa, se han dado cuenta de que se sigue reproduciendo de todas maneras, de que hay personas que siguen reproduciendo a pesar de que se demuestra de que esa historia es mentira. Entonces, una parte de la población sigue creyendo a pesar de que se demuestra de que esa historia no es verdad y que se dice de que no es verdad, la siguen reproduciendo. Tenemos un exceso de información y entonces los roles que tienen las personas que están al frente de la comunicación es un rol que es muy importante. Hace poco, bueno, un periodista dio la noticia un día antes de que Nova, el cantante, había fallecido, habían salido todos enardecidos, todos enojados. Después al otro día lamentablemente falleció, pero entonces como periodistas o como comunicadores es muy importante el rol que nosotros tenemos y el impacto emocional que las palabras pueden llegar a causar. Yo creo que antes éramos un poco más cuidadosos a la hora de hablar. El tema es que ahora, como la comunicación no es solamente por vía televisiva o por la radio, sino que existen todas las redes sociales, hay un montón de métodos de acceder a la información, ya no somos tan cuidadosos. Pensaba en la primera época de pandemia, en la cuarentena, en el encierro total, en los adultos mayores, en cómo impactaba la manera de comunicar, de decir no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Ustedes son los más afectados. También era una situación donde se le generaba un poco más de estrés a esa persona, pero lamentablemente era lo que teníamos que comunicar. Totalmente. Y además tengamos en cuenta que a diferencia de por ahí una población un poco más joven, ellos se siguen manejando a través de la tele y de la radio, entonces no tienen el mismo acceso a la información que tal vez tenemos otro tipo de generaciones que podemos acceder a las redes sociales o a otros medios de comunicación que podemos ampliar la información. Nosotros escuchamos eso y nos quedamos con esa información. Claro. A ver, la gente muy mayor prende la radio tal vez a las 6 de la mañana, escucha de 6 a 9 y escuchó eso y se quedó con esa información durante el resto del día. Tal vez esa noticia fue avanzando y no, ya está, digamos, esa es la noticia que yo escuché y yo me quedé con esa información y si fueron muy malas noticias causa mucho pánico. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que decimos y sobre todo cómo lo vamos a comunicar, teniendo en cuenta que del otro lado hay una persona que lo está escuchando, así como también nosotros como psicólogos en el rol de la salud mental tenemos que tener cuidado en cómo lo vamos a decir o cómo vamos a transmitir el mensaje, porque realmente la palabra puede curar o puede herir. Claro. Esa es la importancia. Cuando comenzó la pandemia, utilizamos y muchos conocimos el significado de una palabra, que al tiempo nos olvidamos, que fue la empatía. Sí. Creo que eso es lo que se debe tener, ¿no? Desde los medios de comunicación hacia la persona que recibe el mensaje. Sí. No nos olvidemos que del otro lado hay una persona que está sufriendo, que está pasando por un montón de cuestiones. Obviamente nosotros tenemos un rol que es comunicar y pasar cierta información, pero también tenemos que ver qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a comunicar, cómo podemos llegar de una manera que sea simple, que sea una manera que lo entienda todo el mundo, que genere cierto impacto si es que tiene que generarlo, pero que no genere
pánico o crisis. Hay algunos medios que tal vez disfrutan de esto porque, bueno, estamos midiendo el rating, o estamos midiendo esto, estamos midiendo lo otro. Y en realidad eso es totalmente nocivo porque realmente causa mucho malestar. Estamos hablando que después de la pandemia quedamos todos muy sensibilizados, que hay mucha irritabilidad, que hay mucho enojo. Entonces, de repente, alguien quiere escuchar las noticias porque quiere estar más o menos informado y encima las noticias nunca son buenas, digamos. Y es muy complicado. Entonces, nosotros tenemos la obligatoriedad de brindar información, pero a la vez tenemos que saber que hay personas que están del otro lado escuchando y que tienen toda su sensibilidad, toda una carga emocional. Entonces, bueno, más o menos ver cómo podemos transmitirlo. Carla, como siempre, clarísima en temas cotidianos que tal vez antes de la llegada de la pandemia no les prestábamos atención. Bueno, antes de la despedida, el agradecimiento. Sí, muchísimas gracias a las chicas de Casa Adobe por vestirme siempre en esta oportunidad, vestidita con un pulovercito de lana de llama, así que hermoso todo. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene.